olvida la escena que tienes en la sala, con figuras coronadas arrodilladas ante un pesebre. La imagen es hermosa, está llena de tradición y ha marcado generaciones de celebraciones. Pero la narración bíblica de Mateo 2 no dice eso. Mateo habla de magos, magoi, que vienen del oriente, siguen una señal en el cielo, entran a Jerusalén, consultan con los líderes y son enviados a Belén, donde hallan a un niño en una casa y lo adoran. 3 correcciones fundamentales. No eran reyes. El texto no afirma que fueran 3, y no llegaron a un establo ni vieron al recién nacido acostado en un pesebre. Esta es la verdad narrativa que vamos a recuperar, porque comprenderla cambia no solo nuestra historia de Navidad, sino la forma en que interpretamos quién reconoce a Dios y por qué, antes de profundizar, una precisión. Mateo 2 es la única fuente evangélica que registra este episodio con los magos. Lucas tiene su propia tradición, los pastores, el pesebre, la alabanza en la noche, y ambas narrativas confluyeron en el imaginario cristiano. Pero confluir no es lo mismo que coincidir. Cuando observamos el texto de Mateo en su lengua, su contexto histórico y su lógica teológica, emergen detalles que la tradición popular fusionó o añadió con el paso del tiempo. Vamos a mirar de cerca esas palabras, los gestos y las implicaciones. Si esta reflexión resuena contigo y quieres seguir profundizando en pasajes que la tradición ha suavizado o transformado, quédate hasta después de este primer bloque y suscríbete. Aquí buscamos entender lo que el texto realmente dice, no solo lo que nos han enseñado a recordar. Empecemos por lo más sencillo y, a la vez, más decisivo, la palabra que Mateo usa para describir a esos visitantes. En griego, el Evangelio habla de magoi. Ese término no equivale a reyes en sentido literal. Magoi designa a hombres sabios, expertos en interpretación de signos celestes, consejeros cortesanos y eruditos que surgían en contextos mesopotámicos, persas y caldeos. En el mundo antiguo, un mago podía ser un astrónomo, un astrólogo, un filósofo natural o un sacerdote que leía el cielo para entender el designio divino o la voluntad del reino. No es la palabra que usarías para un monarca coronado. Para eso, la lengua griega tiene basileus. Mateo deliberadamente no los llama basileis. Ese primer matiz tiene consecuencias teológicas. Si no fueron reyes de oficio, ¿por qué la iconografía posterior los vistió con coronas y púrpura? La razón está en la recepción. La Iglesia antigua, al leer la profecía de Salmo 72 y las imágenes de los tesoros de las naciones que traen presentes a un rey, hizo una asociación simbólica. El gesto de traer presentes, oro, incienso y mirra, fue leído como tributo regio, y pronto los magoi se transformaron en representantes de las naciones que reconocen al rey. Así nacen nombres y coronas: Caspar, Melchor, Baltasar, y 3 coronas que encajan bien en el relato festivo, pero no en el texto de Mateo. Esa lectura posterior no es una falsificación malintencionada, es una interpretación teológica que busca expresar una verdad: que las naciones rinden homenaje al Mesías. El problema viene cuando esa interpretación se presenta como si el Evangelio dijera literalmente lo que era una imagen y luego una leyenda religiosa. Otra corrección: el número. Nadie en el relato lucano, ni en el maticio de Mateo, enumera a los magos. Mateo escribe magoi en plural, pero no especifica cuántos. La suposición de 3 nace de la tríada de regalos. 3 objetos, 3 gestos, y la imaginación humana completó el cuadro con 3 figuras precisas. Con el tiempo, tradiciones artísticas y litúrgicas fijaron nombres y rostros,
y la costumbre se volvió norma popular. Aquí también conviene distinguir tradición venerable frente a dato histórico textual. El texto bíblico no pretende darnos un censo, sino subrayar la llegada de extranjeros sabios que reconocen a Jesús. Aún hay una tercera corrección que sacude la iconografía navideña: el pesebre. Muchos asumen que los magos y los pastores se encontraron en la misma escena, pero los evangelios no narran eso. Lucas presenta a los pastores que velan cerca de Belén y ven al recién nacido en un pesebre. Mateo, en cambio, describe a los magos entrando a una casa. Mateo dice, con la economía propia de su estilo, que hallaron al niño con su madre y le ofrecieron sus dones. El término que usa para niño, en griego, paidion, sugiere un niño pequeño. Luke usa a veces brefos para el recién nacido, palabra que acentúa la condición de infante. Esta diferencia léxica y narrativa abre espacio para una imagen distinta. Los magos no encontraron al recién nacido envuelto en pañales en un pesebre, sino a un niño en un entorno doméstico. Es decir, la escena de un establo con animales no pertenece al relato mateano. Estas tres correcciones iniciales nos obligan a revisar el mapa mental. Ya no es la coronación de un pesebre con 3 monarcas en camello que llegan la misma noche que los pastores. Mateo ofrece una escena diferente, una búsqueda de extranjeros, un interrogatorio en la capital y finalmente un encuentro en una casa de Belén. Ese mapa revisado cambia la interpretación teológica. No se trata simplemente de una estética navideña que podemos adornar. Se trata de quiénes fueron los primeros en reconocer al Mesías y cómo se desarrolla la revelación. Ahora, aproximémonos a la identidad concreta de esos magoi. ¿Quiénes eran? La etiqueta magoi remite a una categoría plural en el mundo antiguo. Desde las cortes persas hasta las academias caldeas, existían especialistas en la lectura del cielo, en la interpretación de sueños y en el manejo de saberes que hoy llamaríamos científicos mezclados con teología. El episodio de Daniel en la corte babilónica, episodios que forman parte de la imaginación judía, proporciona un antecedente cultural. Hombres instruidos en temas celestes eran consultados por reyes y nobles. Estos magos pueden haber sido parte de familias de sabios que recorrían reinos, ofrecían consejo y buscaban señales de interés universal. Su origen del Oriente apunta a regiones como Persia, Media o las llanuras caldeas, donde la tradición de estudiar los astros era institucionalizada. Pero también es importante subrayar otra cosa. Estos hombres no vienen como espectadores neutrales, vienen como buscadores activos. No son turistas curiosos que pasean por Jerusalén. Hacen un viaje largo, incómodo, costoso, exponiéndose a inciertos caminos desérticos o de caravanas. Seguir una estrella implica dejar seguridad, posición y rutina, a diferencia de muchos personajes de la narrativa judía que pueden mirar la profecía como un repertorio de citas aprendidas. Los magos se mueven por una fe práctica, ven una señal y arriesgan todo por seguirla. Ese rasgo ya asoma como una lección para nosotros. El que busca puede encontrarse dispuesto a pagar un precio que los cómodos no están dispuestos a pagar. El viaje en sí merece un capítulo en nuestra imaginación. Imagina caravanas que cruzan mesetas, noches con cielos limpios, tiendas levadas a la vera de rutas antiguas. Para aquellos hombres, el cielo era un libro abierto, y una estrella anómala podía leerse como anuncio de algo decisivo. El desplazamiento pudo durar semanas o meses. No era un paseo expedito. Movilizar oro e incienso, coordinar seguridad y atravesar territorios con distintos poderes era una empresa propia de personas, de recursos y red. Su llegada a Jerusalén fue, entonces,
el clímax de un trayecto deliberado y angustioso. Llegaron para preguntar por el que ha nacido rey de los judíos, una expresión que revela que su marco conceptual colocaba al Mesías en la categoría de realeza, aun cuando ellos mismos no lo fueran como oficio. La estrella que los guía es, quizá, el elemento que ha provocado más especulación a través de los siglos. Mateo la describe como un signo. Aparece, es seguida, y en el lugar donde está el niño se detiene. Esa secuencia, aparecer, guiar, detenerse, no se ajusta con facilidad a explicaciones puramente astronómicas. Una conjunción planetaria, una nova o una supernova son fenómenos que se pueden observar, describir y fechar, pero difícilmente se detienen sobre un lugar de forma puntual, como relata el Evangelio. Eso no significa que debamos caer en lo fantástico, ni en lo místico sin límites. Significa que Mateo presenta la estrella como signo divino, un acto de comunicación que sirve para señalar un evento singular en la historia de la salvación. La tradición científica ha propuesto hipótesis y estudios, conjunciones de planetas, cometas o fenómenos celestes, y sin duda pueden abrir perspectivas interesantes. Sin embargo, desde la lectura mateana, el énfasis recae en la función reveladora de la estrella, no en su mecánica física. Es una señal que rompe la normalidad y convoca a quienes están atentos. Aquí conviene una pausa para recordar una dinámica fundamental del relato: la atención frente a la costumbre. Los magos están atentos a una señal fuera de su propio pueblo. Los líderes de Jerusalén, aún conocedores de las Escrituras, se muestran sorprendidos o al menos pasivos hasta que alguien toca su puerta con una pregunta concreta. Mateo subraya la ironía. Los extranjeros leen el signo y se ponen en camino. Los religiosos de la capital, que deberían reconocer los indicios proféticos, se limitan a informar. Esa distancia entre conocimiento y respuesta es una de las grandes preocupaciones del Evangelio. Saber no equivale a actuar. Cuando los magos preguntan en Jerusalén, el relato pone en escena a Herodes, a sus consejeros y a los escribas. Herodes se inquieta no por devoción, sino por la amenaza política. La noción de un rey de los judíos despierta su temor. Los escribas, por su parte, identifican el texto profético que apunta a Belén. La tradición remite a Miqueas 5:2 y lo ubican en la geografía de la historia de Israel. Lo que sorprende es que el conocimiento se convierte en información, no en adoración. Los religiosos informan sobre la ubicación del nacimiento, pero no salen a buscar. ¿Por qué? Podemos proponer razones: la mecanicidad de la institución religiosa, la desconfianza hacia manifestaciones inesperadas, un celo que prioriza la seguridad protocolar sobre la búsqueda sincera. La narración no expone una teoría psicológica completa, muestra una falla espiritual. Familiaridad con las palabras no equivale a apertura para ser movidos por la presencia de Dios. Este contraste prepara la escena con Herodes en el centro, un rey humano que percibe peligro. Su reacción no es de adoración, sino de cálculo. Llamará en secreto a los magos para que le informen del lugar exacto y, en apariencia, adorar también al niño. La ironía sombría es que aquel que pregunta por un rey está dispuesto a usar los mismos buscadores para eliminar la amenaza. Aquí emergen temas oscuros: la política que se viste de devoción, la violencia gobernante frente a la llegada de una esperanza que escapa a sus coordenadas. Mateo inserta en su narrativa la sombra de la tragedia, el poder humano que teme y reprime lo que no puede controlar. Regresemos un momento al gesto central de los magos al encontrar al niño. La escena culmina en adoración.
El verbo griego que Mateo usa cuando describe el acto de postrarse ante ese niño es proskuneo. En la antigüedad, proskuneo denota un acto de reverencia profunda que puede implicar la inclinación del cuerpo, la rodilla en tierra, el reconocimiento de una dignidad superior. No es una salutación cortés, es reconocimiento abierto de señorío. Por eso los presentes que traen son leídos simbólicamente. El oro evoca realeza, el incienso evoca la divinidad o el culto, y la mirra sugiere la condición humana que sufrirá o estará marcada por la fragilidad y la muerte. Mateo no nos está describiendo una valija de objetos sin sentido, sino haciendo una lectura teológica en clave simbólica. Los magos, expertos en signos, traen signos que declaran quién es ese niño. Rey, digno de adoración, participando de la humanidad que conocerá sufrimiento. Pero antes de atender al peso simbólico de esos dones, conviene detenerse en lo que implicó para los magos tomar la decisión de seguir la luz. En un mundo donde la ortodoxia religiosa y las prácticas paganas competían por la interpretación del cosmos, tomar a un signo como guía definitiva para una jornada tan arriesgada implicaba fe. Los magos no se limitan a leer el cielo, realizan una obra de confianza, se aventuran hacia una tierra que no es la suya, dependen de guías locales, pasan por Jerusalén y se exponen a la política de imperios y cortes. Su gesto tiene costado humano. No es un acto inmediato y gratuito. Muestra que la espiritualidad auténtica conlleva riesgo, movilización, cambio de planes y apertura a la vulnerabilidad. Mientras tanto, la escena en Jerusalén se tiñe de una calma tensa. Herodes consulta a los escribas, se despliegan datos y argumentos, se nombra Belén. Pero la ciudad no se moviliza. La pregunta incisiva que el relato deja flotando es: ¿quiénes son los verdaderos reconocedores del misterio divino? ¿Los que repiten la letra o los que dejan su comodidad para seguir una señal? Mateo parece apostar por la segunda categoría. Los forasteros, que sin pertenecer al pueblo, muestran una disposición más aguda para leer el tiempo mesiánico. A medida que nos acercamos al punto de ingreso de los magos en la ciudad, la tensión narrativa se intensifica. Han llegado luego de una travesía larga. Están ante la puerta de la capital política y religiosa del judaísmo. Su presencia allí es una perturbación. Vienen a preguntar por el nacido rey y llaman a la acción a una ciudad que prefiere la rutina del saber acumulado. La próxima escena, la interacción con Herodes, marcará un quiebre en la historia, y desde la perspectiva de Mateo, ya hay elementos dramáticos que anuncian consecuencias. El temor del poder humano, la frialdad de la respuesta oficial y la decisión de los extranjeros de perseverar. Antes de avanzar hacia ese choque entre búsqueda y poder, aún queda en pie una pregunta que muchos hacen al escuchar este relato. ¿Por qué Dios revelaría el nacimiento del Mesías a extranjeros y no a su pueblo primero? La pregunta no es retórica, apunta al núcleo del plan salvífico. Mateo mismo, con la inclusión de este episodio, quiere subrayar que la llegada del Mesías tiene resonancia universal. No es un evento que se quede encerrado en Israel, sino una irrupción que convoca a las naciones. Los magos, símbolos históricos de pueblos gentiles, representan el comienzo de esa apertura. La economía de la gracia no está limitada por fronteras étnicas. La historia de Israel se revela como pívot hacia la inclusión. Ese giro, sin embargo, no implica una condena absoluta a Israel. Antes bien, provoca una llamada de atención. La parábola histórica que Mateo expone muestra a quienes buscan con sinceridad, a los magos
y a quienes conocen sin responder, a los líderes de Jerusalén. Es una historia que interpela a la comunidad creyente. ¿Estamos dispuestos a dejarnos mover por lo que Dios revela fuera de nuestras rutinas? Si viene una luz desde el horizonte, seremos capaces de seguirla aunque nos exija abandonar certezas. Estamos cerca de la escena decisiva. Los magos ya han llegado a Jerusalén, han provocado la inquietud de un rey y la consulta de los expertos. El aire es denso de expectativas. El relato mateano prepara ahora la confrontación entre la reverencia de los buscadores y la intriga del poder. Allí, en ese cruce, se conjugarán la adoración, la política y más adelante la tragedia de la violencia que acompaña a los intentos humanos por controlar la novedad divina. Pero antes de abrir esa puerta, conviene retener una imagen que Mateo quiere fijar en la mente del lector, la de extranjeros guiados por una señal, arrodillándose ante un niño en una casa. Esa imagen es la clave para entender el mensaje profundo del Evangelio en este pasaje. La revelación de Dios desborda expectativas y desafía a quienes creen que la posesión del conocimiento basta para la salvación. Mientras avanzamos hacia la escena con Herodes, haz una pausa. Pregúntate qué significa hoy ser mago en el sentido que Mateo sugiere. Significa tener una erudición elevada, tener acceso a información. No solamente. Ser mago en la línea del relato es estar atento, dispuesto a movilizarse, a dejar la comodidad y reconocer un signo con humildad. Es una condición de búsqueda activa frente a la palabrería estática. Si te encuentras en un lugar donde la doctrina se ha vuelto rutina, la historia de los magos nos desafía a recuperar la actitud de los que se mueven al ritmo de una luz que no controlan. Con esto llegamos al momento en que los magos, habiendo seguido la señal, cruzan los umbrales de Jerusalén. La ciudad, centro de poder, de religiosidad institucional, se presenta fría frente a la novedad que llega de afuera. Dentro, en cámaras cerradas, se traman conversaciones que pronto tomarán un matiz siniestro. Desde el exterior, esos hombres de Oriente traen regalos, signos y una adoración sincera. La dinámica que se avecina colocará en evidencia algo crucial. La respuesta de los hombres al misterio de Dios no depende de su conocimiento acumulado, sino de su corazón dispuesto. Y la historia, como veremos en la escena siguiente, desplegará las consecuencias de esa distinción en formas que son hermosas, dolorosas y profundamente reveladoras. Herodes recibe la noticia como quien ha oído un rumor peligroso, no como quien acoge una buena nueva. La narración mateana lo muestra inquieto, y esa inquietud revela su verdadero diagnóstico. La llegada de un rey le resulta intolerable. Convoca a los legisladores, interroga a los escribas, escucha la cita de Miqueas que apunta a Belén, y luego maniobra. La estrategia de Herodes es fría y calculada. Llama en secreto a los magos, obtiene de ellos la información precisa que necesita y finge devoción para disponer de una ventaja política. No viene al relato como una figura cómica, sino como la encarnación del poder que teme perder el control. Su oficio no es reconocer la verdad, sino asegurar su dominio. Los magos, por su parte, actúan con la misma seriedad con la que emprendieron el viaje. Tras consultar a Herodes, parten rumbo a Belén. La estrella que siguieron, la señal que los movilizó, reaparece y los conduce hasta un hogar. Mateo deja claro que la imagen es doméstica. Hallaron al niño en una casa, con su madre. La escena que se abre ante ellos no es una coronación pública en la plaza, ni una escena pastoril improvisada. Es una visita íntima en la que extranjeros eruditos, habiendo leído signos en el cielo,
se inclinan ante alguien cuyo contexto humano es sencillo. El verbo que describe su gesto, proscuneo, marca la intensidad de la acción. Se postran, rinden adoración, reconocen señorío. Ese acto comunica algo decisivo. La respuesta correcta ante la revelación no es la curiosidad distante, sino la reverencia entregada. Los dones que ofrecen reafirman ese mismo reconocimiento simbólico. El oro, obsequio digno de un monarca, subraya la realeza proclamada por aquellos hombres del Oriente. El incienso, empleado en cultos y ofrendas, sugiere la dimensión divina del niño, su lugar en el culto y la liturgia que solo a Dios corresponde. La mirra, usada para ungir y acompañar la muerte, introduce una nota sombría. La humanidad de aquel al que adoran está marcada por la fragilidad y el sufrimiento. Estos presentes no son meros tesoros exóticos, son un lenguaje semiótico que los magos, conocedores de signos, usan para decir quién es aquel al que encuentran. Mateo, hábil lector de escrituras y tradiciones, pone ante nosotros no una escena incidental, sino un trofeo teológico. Extranjeros que, mejor que muchos de los suyos, reconocen y proclaman la identidad mesiánica de Jesús. Pero la historia no se detiene en la adoración. Mateo registra una intervención divina que protege el rumbo de la narración. Los magos son advertidos en sueños para no regresar a Herodes. La fórmula narrativa, la instrucción nocturna que altera planes humanos, revela que la providencia divina actúa mediante medios discretos y a veces oníricos. Así como en Daniel y en otros relatos bíblicos, los sueños son espacios de anuncio y dirección. Aquí el sueño cumple una función práctica. Evita que los extranjeros informen al poder homicida que está dispuesto a eliminar lo que su competencia considera amenaza. Mateo nos está diciendo, con economía narrativa, que la protección de lo que nace de Dios puede pasar por intervenciones sutiles que reorientan decisiones humanas. Paralelamente, José recibe también en sueños la orden de huir a Egipto con María y el niño. La fuga a Egipto es, en la estructura mateana, más que un refugio. Es una relectura de la historia de Israel. El autor del Evangelio, atento a la tipología y al cumplimiento de las Escrituras, vincula este desplazamiento con la memoria de Israel y con promesas antiguas. Cuando se cita a Oseas o se evoca la figura de Israel en tierras extranjeras, Mateo no solo está preocupándose por el paralelo geográfico, está mostrando que la vida del Mesías, incluso en sus primeros episodios, se inscribe en los grandes hilos de la historia salvadora. La huida introduce una nota que será seguida por un episodio trágico. La decisión de Herodes de proceder con violencia ciega, la orden de Herodes, ejecutada por su furia y su calculada crueldad, trae consigo la matanza de los niños en Belén. Mateo cita los ecos proféticos al presentar ese evento. La resonancia con Jeremías aparece como un lamento que cubre una escena de dolor humano profundo. Es importante leer esta parte con gravedad. El Evangelio no estampa el hecho para sensacionalismo, sino para mostrar la consecuencia humana de la resistencia al reinado que Dios inaugura. La violencia de Herodes recuerda que la llegada del reino encuentra obstáculos en estructuras humanas que privilegian el poder sobre la verdad. Aquí la teología se hace historia dolorosa. La tentativa de silenciar la novedad divina no impide el propósito de Dios, pero sí causa sufrimiento real e injusto en los inocentes. Mateo, en su lectura del acontecimiento, hace algo que caracterizará su evangelio. Lee el presente a la luz de las Escrituras. Cuando cita textos del Antiguo Testamento, no pretende forzar sentidos. Busca mostrar que la trama de la salvación
se despliega con coherencia histórica y teológica. Al entrelazar la huida a Egipto con la memoria de Israel y la violencia con el lamento de las madres, pone de relieve que aquello que acontece con Jesús no es un suceso aislado, sino el cumplimiento y la reconfiguración de la historia de Dios con su pueblo y con las naciones. Un punto que merece atención es la peculiar inclusión de gentiles en el episodio central. Los magos no son personajes marginales, sin connotación teológica. Representan a las naciones que responden. Su presencia temprana en la narrativa mateana introduce una línea de lectura que será insistente en este evangelio. Jesús es luz para los gentiles, y la llegada del Mesías implica la apertura universal del plan de salvación. No se trata de una escena anecdótica que añade color al nacimiento. Es, literariamente, una anticipación de la misión. Si la historia de Israel es la plataforma, la historia de Jesús es la puerta que se abre para que todos los pueblos, cuando buscan sinceramente, puedan encontrar al Dios vivo. Esa presentación del Mesías como centro de atracción para las naciones tiene implicaciones prácticas. En primer lugar, invalida lecturas nostálgicas o exclusivistas que esperan la salvación como patrimonio cerrado de una comunidad. Si extranjeros, sin pertenecer al templo ni a los linajes oficiales, reconocen y rinden adoración, entonces la apertura es constitutiva del mensaje. En segundo lugar, plantea un desafío a las comunidades que se sienten dueñas de la verdad. El criterio definitivo no es la pertenencia, sino la respuesta. Conocer textos sagrados no garantiza la reverencia. Repetir fórmulas no asegura la obediencia. La actitud de los magos, atentos, dispuestos, arriesgados, funciona como un espejo. ¿Qué clase de buscadores somos hoy? Ese espejo tiene fuerza pastoral y misional. Ser mago en el sentido mateano no significa ser técnico de la astronomía, ni poseer títulos exóticos. Significa tener ojos que miran el signo, corazón que lo interpreta con humildad y pies dispuestos a proseguir el camino. Significa abandonar la retórica cómoda y ponerse en marcha. En una era en que la información abunda y las prácticas religiosas pueden volverse rituales automáticos, la figura de los magos interroga: ¿nos mueve la teoría o la experiencia de Dios? ¿Preferimos conservar un pedestal de conocimiento o bajar para postrarnos ante la novedad? También hay una enseñanza sobre la hospitalidad y la respuesta comunitaria. Jerusalén, rica en textos y tradición, no sale de su adormecimiento. No obstante, la llegada de los extraños debería haber provocado una movilización, encuentros, preguntas, acompañamiento. En cambio, la escena revela una ciudad incapaz de asombro práctico. Para la Iglesia contemporánea, esto plantea una exigencia misionera: recibir, escuchar, acompañar a quienes vienen con preguntas que nuestras comodidades institucionales tal vez desestiman. Muchas veces los buscadores llegan con su pobreza espiritual, incertidumbres, errores, sin recursos litúrgicos, y encontrarse con una comunidad que postea certezas no es lo mismo que hallar una comunidad que camina con ellos. La narrativa de Mateo, al privilegiar a los magos en el reconocimiento, nos obliga a revisar cómo tratamos al extranjero espiritual, al incierto, al que legítimamente interroga. Otro aspecto que merece atención es el modo en que Mateo relaciona señales y acción. La estrella es signo. El signo demanda respuesta. No es suficiente ver, hay que seguir. No es suficiente especular, hay que movilizarse. Esta dinámica explica por qué los magos, aun siendo no judíos, avanzan, y los líderes, aun sabiendo, permanecen. Aplicado hoy, esto nos interpela cristianamente. Las señales que Dios pone en el mundo
necesidad de los pobres, honda búsqueda existencial, preguntas morales, exigen nuestra participación concreta. La respuesta de fe no siempre es espectacular. A menudo implica decisiones sencillas pero costosas. Cambiar planes, acompañar a alguien en sufrimiento, ajustar prioridades. Esa es la lección activa que deja la narración. Una cuestión teológica práctica que surge al final del relato es la paradoja del costo y la bendición. Seguir la luz costó a los magos tiempo, recursos y exposición. No recibieron una corona en el camino, entregaron. Su recompensa no fue un aumento de estatus social, sino la experiencia del encuentro y la reverencia ante el misterio. Esto refuta una lectura utilitarista de la religión que busca ganancia inmediata. La historia sugiere que la verdadera ganancia está en la comunión con lo divino, que puede venir acompañada de pérdida humana. El reconocimiento de estas prioridades es una invitación a revisar nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios por lo que nos puede dar o por quién es Él? Antes de cerrar, conviene volver al título que nos guió desde el inicio. No eran reyes, no eran tres, y no fue en un pesebre. ¿Por qué insistir en estas correcciones? ¿Por qué restaurar la fidelidad al texto? No es un ejercicio erudito estéril. Es en recuperar las claves que el Evangelio nos ofrece para vivir. Saber que no eran reyes nos obliga a ver en ellos la figura de buscadores, no de autoridades. Entender que no se dice tres nos coloca frente a una narrativa que no busca contabilizar, sino indicar. Los presentes simbolizan, no enumeran. Reconocer que la escena mateana sucede en una casa y no en un establo nos permite discriminar tradiciones que, aunque ricas, no son equivalentes al testimonio textual. Estas precisiones remodelan nuestra teología navideña. La primera adoración que el Evangelio registra en Mateo es la de extranjeros que se arrodillan ante la fragilidad humana y se van por otro camino, reordenados para la misión. ¿Y qué significa esto para ti, para mí, para la comunidad? Significa, ante todo, que la respuesta está en el movimiento. La Navidad, vista a través de Mateo, es un llamado a seguir la luz aunque no conozcamos el destino. Es un recordatorio de que la revelación puede venir de fuera de nuestros círculos y que la humildad de inclinarse ante lo sorprendente es más valiosa que la seguridad de la costumbre. Ser iglesia es ser comunidad que acoge a los que vienen en búsqueda, que acompaña a los que abandonan seguridades y que no confunde tradición con testimonio. Al concluir, devolvamos al título su fuerza profética. La imagen popular que viste de reyes, tres figuras y un pesebre es hermosa, sí, y ha alimentado una devoción sincera. Pero recuperar lo que Mateo nos dice nos regala una lectura más amplia y quizá más desafiante. La primera respuesta ante el Mesías en este Evangelio no es el retorno autorreferente de una institución, sino la venida humilde de quienes se movieron por un signo. No eran reyes en sentido literal, eran buscadores, no eran necesariamente tres. Fueron tantos como el relato quiso dejar como símbolo. No fue en un pesebre, fue en una casa, en la vida cotidiana, donde la divinidad se hace carne y es reconocida por quienes están dispuestos a postrarse. Si esta palabra removió algo dentro de ti, una inquietud, un deseo de seguir una luz que te saque de la rutina, o una llamada a abrir tu comunidad a quienes dudan, te invito a tomar una decisión concreta hoy. Deja que la historia de los magos te mueva. Pregúntate cómo puedes ser, en tu familia y en tu lugar de fe, más parecido a quien busca con riesgo que a quien se acomoda en la seguridad del saber. Comparte este video con alguien que necesita redescubrir la Navidad y comenta abajo si alguna vez seguiste una luz
que te obligó a cambiar el rumbo de tu vida.